de Alfonso Guerín, o fractura horizontal, es prácticamente la separación de todo lo que es maxilar, cuyo trazo de fractura va de la fosa pterigoides, pasa por debajo de la espina nasal anterior, por encima de las raíces de las piezas dentarias, y muchas veces está por debajo de lo que es la cavidad sinusal. Eso es lo que habíamos tocado en fractura de Ford 1. En el caso de la fractura de Ford 2, la imagen lateral y la imagen frontal que nos muestra nos indica que igual existe un compromiso del maxilar que en una posición más alta, ¿no? Va y compromete lo que es el borde infraorbitario por debajo de la estructura frontonasal y compromete el lado posterior, el lado contramaxilar. A nivel de lo que es la apófisis pterigoides, prácticamente cerca a la raíz de la apófisis pterigoides es donde se produce la fractura, es decir, en el tercio medio de esta apófisis. En relación a la fractura de Ford 1, la de Ford 2 es más frecuente. Esta fractura de Ford 2, llamada también fractura piramidal. En el examen físico, de igual forma, vamos a hacer la prueba de pinzamiento. Les había indicado que los deditos, pulgar e índice, lo ponemos a nivel del arcada superior y hacemos movimientos. La otra mano, si sospechamos de una de Ford 1, va a venir a nivel de lo que son la base de las fosas nasales y hacemos movimientos antero-posterior. En el caso de la fractura de Ford 2, igual ponemos los deditos desde la cavidad oral, pero ya los deditos no van a ir en la base de la fosa, sino en una posición más alta. Se siente el movimiento que tiene cuando la fractura es completa, es decir, compromete el lado derecho y el lado izquierdo. En otro tipo de pacientes no suele sentirse ese movimiento porque no todas las fracturas vienen así puras. Suelen venir unilaterales o en este caso fracturas completas cuando afectan ambos lados. ¿Cuál es la clínica? Obviamente el tercio superior, el tercio medio ya está más comprometido. Hay edema bipalpebral bilateral, el compromiso no es solo de un lado, salvo que sospechemos de una fractura unilateral. El paciente tiene edema se llama ese aumento de volumen de causa inflamatoria, bipalpebral porque afecta al párpado superior y el párpado inferior, bilateral porque afecta al lado derecho y el lado izquierdo. Puede venir como componente fractura de huesos propios de la nariz, puede. Sobre todo en los relacionados con accidentes de tránsito, siempre existe una fractura de huesos propios. Hay equimosis, es morete, y comúnmente lo llaman, sangrado, en este caso hay que indagar mejor, hay que hacer un examen físico mejor, porque podría ser una salida de sangre con líquido cefalorraquídeo o solamente ser sangre, ¿no? Para eso hay que hacer una limpieza del área y controlar si no hay una nariz, ¿no? Y en el caso de sangre hablamos de epistaxis. Pero cuando sale líquido cefalorraquídeo, habíamos indicado el anterior que cuando tocamos con el Kleenex, el moquito normalmente se seca al medio ambiente. En cambio, en el líquido cefalorraquídeo no, permanece como si aún estuviera mojado. En el caso de una fractura de Ford 2, hay que tocar los rebordes infraorbitarios. Entonces, nos ponemos delante del paciente y tocamos ambos lados. Se siente la depresión. Siempre valoren el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Va a existir un desplazamiento de fractura? Sí. Hacemos la misma técnica, se llama prueba de pinzamiento, pero ya los deditos más arriba, porque el trazo de fractura es piramidal. ¿Puede tener alteración en los movimientos oculares? Sí, por atrapamiento muscular. ¿Qué más? Puede tener sensación de adormecimiento, hipoestesias, ¿no? O anestesias de la región peniana. Un método que nosotros comúnmente podemos utilizar es que el paciente te indique si siente adormecido, como cuando le sacan un diente, le ponen anestesia, se adormece, el paciente siempre se echa a sacar alguna vez un diente, entonces sabe la sensación de anestesia. Ese
Es lo que podemos utilizar nosotros para identificar realmente si tiene hipoestesia. ¿Por qué? Puede estar edematizado y sentir que está adormecido, pero en realidad no está. Entonces es importante hacer siempre una valoración. En el caso que el paciente sí siente adormecido, utilizamos un instrumental, un lápiz, por ejemplo. Lo que hago aquí es igual a lo que hago aquí, le podemos decir al paciente, pues él va a sentir algo raro, ¿no? Salvo que la fractura fuera bien desplazada y fuera bilateral, ambos cachetitos, ambas alas de la nariz van a estar adormecidas, ¿no? ¿Qué más? La equimosis palatina, hay un compromiso, no es muy común, no es muy frecuente observar una gran equimosis como en el caso de la LEFOR 1. En la LEFOR 1 habíamos dicho que notamos una línea equimótica porque se separa el maxilar, entonces hay compromiso de tejido. Podemos evidenciar como también no los escalones óseos y la mordida abierta anterior por tope molar posterior bilateral. ¿Qué significa eso? Todo este fragmento de hueso, si es bilateral, como es piramidal, y está bien desplazado, bien separado de estas fracturas, esta fractura puede irse hacia atrás, hundirse. Entonces, ¿cómo se hunde? La parte posterior va a chocar antes con las piezas y la parte anterior va a ser mordida abierta en fracturas muy desplazadas. Es decir, esta fractura hace este movimiento. Va de lo normal, va hacia atrás y la parte anterior va hacia adelante y hacia atrás. Por eso es mordida anterior con tope posterior. La alteración en la oclusión, nosotros sabemos cuando un paciente está mordiendo o cuando hay una alteración de mordida abierta o mordida cruzada, es también lo que debemos hacer una valoración. Fractura de LEFOR 3, llamada también disyunción craneofacial. Disyunción es separación. Si nosotros recordamos las suturas que tenemos entre hueso malar y frontal, sería una sutura frontomalar. Frontal y huesos propios de la nariz con la rama ascendente del maxilar superior, una fractura frontonasal, ¿no? De igual forma en el lado también una frontomalar. Prácticamente en este tipo de fracturas la cara se separa del cráneo. Es realmente un traumatismo importante, muy frecuente en accidentes de tránsito, donde el paciente va a chocar contra el parabrisas, o en caídas, o incluso en agresiones físicas, donde el paciente recibe golpes directos a nivel de la parte del tercio medio facial. Este trazo de fractura compromete justamente estas suturas. En la parte media también existe compromiso de huesos etmoides, puede venir asociado un NOE. Recordemos que el NOE es una fractura naso-órbito-etmoidal, ¿no? Puede tener fractura de huesos propios de la nariz, puede tener fractura. Cuando tiene fractura de huesos etmoides, tiene una fractura de pared interna de órbita. Entonces prácticamente la alteración en este paciente es mayor. Los trazos de fractura, y se continúa por la pared interna de la órbita, porque compromete justamente el etmoides y el unguis, pasa por detrás del agujero óptico, ¿no? Habitualmente indemne, no produce una lesión, salvo que el traumatismo haya sido importante, puede causar un hematoma retroorbital, que ese hematoma, que es el cúmulo de sangre, comprima al nervio orbitario, al nervio óptico, a otros nervios que están en ese nivel, a nivel de lo que es la hendidura, y pueda causar una alteración en lo que es la visión y los movimientos oculares. Y termina en el extremo posterior interno de la hendidura esfenomaxilar, rompiendo la apófisis pterigoides al nivel de su raíz. Entonces, a medida que el trazo de fractura es más alto, la apófisis pterigoides va afectada, en este caso a nivel de la raíz. En la LEFOR 2 habíamos dicho en el tercio medio de la apófisis, ¿no? Este tipo de fractura, primero hay que hacer una valoración con neurocirugía, porque si el traumatismo ha sido tan importante, viene asociado a un trauma encefalocraneal, un trauma craneoencefálico, ¿no? Puede venir comprometido, sí, la articulación temporomandibular, dependiendo de la dirección del trazo de fractura,
Ya en la primera clase les había dicho que no todas las LEFOR se ven así como en las imágenes, como el libro. Pueden existir variaciones, ¿no? Pueden comprometer otro tipo de estructuras, sí. Sí hay que descartar en este tipo de pacientes que no exista, por ejemplo, una fractura de base de cráneo. Y en la fractura de base del cráneo habíamos, bueno, ustedes han debido ver en el tema con el doctor Valencia, este signo. ¿Se acuerdan qué signo se llama? El signo de Batley, ¿no? O sea, si nosotros vemos al paciente, ejemplo, el paciente se ha caído y tiene los ojos equimóticos, pero no hay edema, o sea, no ha recibido un golpe en la cara, pero sí tiene esos ojos equimóticos, podemos pensar de que ha sufrido un traumatismo en base de cara. Pero a diferencia de la LEFOR 2, si aparte de ver esa equimosis vemos edema, entonces sí sospechamos de que el trauma ha sido directamente en cara. Una de las características que tiene este paciente es de que el perfil prácticamente se altera, se llama una cara de plato porque está aplanada, ya no tiene ese perfil, porque prácticamente al separarse el cráneo de la cara, esta se une. Si nosotros evidenciamos un paciente, hay que verlo de perfil para observar justamente esta alteración, este aplanamiento del tercio medio facial, lo que se llama cara de plato. Si yo les pongo un caso, por ejemplo, en el examen, les digo, paciente que al examen físico presenta perfil en forma de cara de plato, con equimosis bilateral, bipalpebral, telecanto traumático, por ejemplo, ustedes ya saben que es una LEFOR 3. LEFOR 3 o disyunción cráneo-facial, separación cráneo-cara. El paciente tiene su edema, equimosis, epífora, es lagrimeo. O sea, están lagrimeando, no están llorando el paciente, pero salen lágrimas. Eso es epífora. Rinorrea, la rinoliporrea también, ¿no? La rinorrea es salida de sangre y la rinoliporrea es salida de líquido cefalorrágico. Movilidad de toda la cara, ¿no? Si nosotros hacemos esta maniobra, sentimos que toda la cara se mueve al paciente. Si le hacemos abrir la boca al paciente, podemos ver un velo de paladar más descendido, ¿no? El peligro en este caso de estos pacientes es de que hagan una obstrucción de vía aérea. ¿Qué es lo que tiene este paciente? ¿Verdad? Una traqueostomía, ¿no? Le han hecho una traqueostomía y por ahí está intubado para poderlo operar. Aquí ya no se nota tanto la equimosis porque para operar a un paciente tenemos que esperar a que baje la inflamación, no se lo opera directamente. Entonces, para operarlo y tener este tipo de fracturas, ya la vía aérea está comprometida, necesitamos intubar a este paciente y por eso se hace una traqueostomía. Hay que sí evidenciar realmente cuánto es el compromiso de vía aérea, porque habíamos dicho que en la LEFOR 2 el maxilar va hacia atrás, ¿no? Hacia adelante y hacia arriba y tiene este movimiento. Imagínense que toda la cara tenga ese movimiento. El paladar va a descender. Si desciende, la vía aérea se cierra. Y ese es el peligro que tienen este tipo de pacientes. Por eso, directamente no se realiza, no hay que operarlo. No, primero se hace un manejo del paciente politraumatizado. Ya habíamos dicho en la primera clase que uno de esos manejos es vía aérea permeable y ver si este paciente está respirando, lo que es el A, B, C, D y E del manejo del paciente politraumatizado. Entonces, el trazo de fractura, viendo la anatomía, todo esto se separa. Puede tener fracturas de huesos propios de la nariz, puede tener asociada una fractura frontal, una fractura mandibular, ya cuando afecta a los 3/3 ya hablamos de fracturas panfaciales. Son fracturas un poco más complejas, con mayor riesgo, incluso con secuelas, no solamente secuelas funcionales, sino secuelas estéticas, ¿no? Si yo les pongo una foto así y en el examen y les digo, identifíquenme el tipo de fractura LEFOR. Entonces, aquí una flechita, esta es LEFOR. Entonces, prácticamente con solamente ver la fotito, ya podemos saber fractura horizontal, también llamada.
fractura piramidal y fractura de disyunción craneofacial. El examen físico. El examen consiste en utilizar nuestra semiología. Lo primero que yo hago si veo un paciente, ¿qué hago? Yo quiero examinar a su compañera, primero la veo, inspección. ¿Qué busco? Si hay inflamación, si hay asimetría, si hay cambios de coloración, como es la equimosis. Entonces la inspección es importante. Luego nos vamos a la palpación. Para eso la palpación nosotros utilizamos nuestros deditos siempre cuidando lo que es su bioseguridad. Buscamos hundimientos, buscamos depresiones, buscamos escalones óseos. Si aquí yo estoy tocando el hueso cigomático es para ver si no existe una fractura de complejo malar. Prueba de pinzamiento para ver si no hay una fractura de por uno, todavía falta el dedito ponerle todavía. O incluso en una fractura dentoalveolar. El paciente ha sufrido dolor, tiene mordida abierta, pero vemos los dientes están metidos hacia el paladar o están intruidos o extruidos. Entonces también nos sirve utilizar estas maniobras de examen físico mediante la palpación para determinar grados de movilidad, ¿no? La prueba de pinzamiento para LEFOR 2, igual lo podemos utilizar para LEFOR 3. Huesos propios, hay edema, le duele al tocar, pero en el caso de fractura de huesos propios nosotros sentimos como si estuviéramos apretando una galleta. Eso se llama crepitus, el hueso de la nariz es delgado. El examen intraoral, buscando también soluciones de continuidad ósea, líneas equimóticas, heridas que pueda también tener el paciente. Hacemos movimientos oculares, vemos cómo está el ojito, si hay distopías, si hay limitación en los movimientos, etc. ¿No? Entonces, prácticamente lo que nosotros hacemos es evaluar movilidad utilizando la prueba de pinzamiento. Prueba de pinzamiento para ver a este nivel, fracturas LEFOR 1, fracturas LEFOR 2. Ya podemos utilizar igual poniendo el dedito acá en la sutura frontonasal o irnos directamente a ubicar nuestros dedos en la sutura frontomalar para ver el grado de movilidad. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la sospecha que tú tienes. Primero haces inspección, ves los antecedentes, de cómo ha sido el trauma que ha tenido el paciente y de acuerdo a eso utilizamos nuestra semiología y hacemos una buena palpación. Estas son imágenes tomográficas donde se puede evidenciar una separación del maxilar superior, en este caso es una fractura más alta. Normalmente las fracturas LEFOR incluyen en fractura baja y fractura alta, en este caso es una fractura más alta, en que el paciente puede referir parestesia. Pero cuando es una LEFOR 1 baja, porque viene aquí el trazo de fractura, no refiere parestesia. Entonces también hay que identificar esa falta de sensibilidad que tiene el paciente. Las fracturas LEFOR 2, ¿no? Con fracturas de huesos propios de la nariz, no suelen ser puras, por ejemplo, esto es una LEFOR 3, disyunción, pero hay fracturas de huesos propios, hay fracturas de cuerpo malar también, ¿no? El compromiso del cuerpo malar. Entonces no suelen ser 100% puras este tipo de fracturas. Vámonos al tercio inferior y sabemos que el tercio inferior, el único que lo forma es el hueso mandibular. Entonces son las fracturas mandibulares que evidenciamos en sus diferentes estructuras anatómicas que está conformada el hueso mandibular. Pero antes de ingresar, recordemos la musculatura que se inserta en todo este hueso. Porque gracias a esta musculatura, recordemos que el hueso mandibular es un hueso móvil, el único hueso. El desplazamiento de las fracturas en la mayoría de los casos se debe a las contracciones musculares y al trazo de fractura. ¿Cómo es el trazo de fractura? Entonces, ¿qué músculo tenemos acá como base del piso de boca? ¿Quién forma el piso de boca? El miloioideo. Si bien tenemos los genioglossos, los gemioideos, pero el miloioideo es uno de los músculos que participa en los grados de desplazamiento de fracturas
mandibulares, sobre todo aquellas que se encuentran en la región sinficiaria, en la región parasinficiaria y en la región del cuerpo mandibular. En cambio, el otro músculo que tenemos acá, que es el músculo massetero, va más relacionado al desplazamiento de fracturas de ángulo mandibular y de rama mandibular. Entonces, estos músculos son importantes para recordar. Y un músculo que me olvidaba. ¿Qué músculo se inserta en la apófisis coronoides? Si se acuerdan en anatomía. El temporal, uno de sus haces, se va a ir a insertar en lo que es la apófisis coronoides. Y la apófisis coronoides igual se fractura. Pero a diferencia de las otras estructuras del hueso mandibular que se fracturan por golpes, la fractura de apófisis coronoides es por contracción del músculo. Si por ejemplo estamos en una bicicleta y sufrimos un accidente, una caída, y tú haces este movimiento de fuerza, de querer morder, la contracción del músculo massetero puede fracturar tu apófisis coronoides, sin necesidad de haber recibido un golpe, por la tracción que es. Entonces eso es dependiente de contracción muscular. También debemos recordar cómo es la mandíbula y cómo está conformada en sus diferentes partes. Todas las fracturas, las líneas de fracturas que están en la parte media, es decir, que separan el incisivo central derecho del izquierdo, en la línea media, son fracturas sinficiales, centro. Nos vamos al incisivo lateral hasta antes del canino, todo trazo de fractura, son fracturas parasinficiales. Las fracturas que se localizan en cuerpo, entre premolar y molar, sin comprometer el tercer molar, son fracturas de cuerpo mandibular. Las que están en ángulo mandibular relacionadas normalmente con el tercer molar son fracturas de ángulo. Fracturas de rama, y tenemos fracturas de cóndilo y de apófisis coronoides. A su vez, el cóndilo tiene como estructura de cabeza de cóndilo y cuello de cóndilo. Igual también se producen fracturas en diferentes niveles. Pero prácticamente se puede dividir en este tipo de trazos de fracturas. Como tiene piezas dentarias al igual que el maxilar superior, también puede venir una fractura de ángulo o fractura dentoalveolar. La fractura dentoalveolar es el compromiso de piezas dentarias con su cresta alveolar. Entonces, representando en tercer lugar de las fracturas en la región facial, la fractura mandibular es la fractura, ¿no? Después de los huesos propios de la nariz, del hueso malar, vienen las fracturas mandibulares. Puede producirse por golpe directo, me golpean a nivel del ángulo, se fractura mi ángulo, entonces golpe directo. Contragolpe, me caigo de mentón, me fracturo en la región sinficiaria, incluso no puede fracturarse porque el área sinficiaria es muy gruesa, pero existe una fractura de contragolpe, y esa fractura de contragolpe es en el cuello del codo. Eso es fractura de contragolpe. ¿Por qué? Dios nos ha hecho tan perfectos, porque recuerdan cómo es la cavidad glenoidea en el hueso temporal, cuando han estudiado cavidad glenoidea. Es súper delgado. Cavidad glenoidea, cóndilo. Imagínense, si yo me golpeo en el mentón, mi cóndilo perforaría el techo de la cavidad glenoidea y ingresaría a la base del cráneo. Y si hay base de cráneo, me produciría un trauma cráneoencefálico con hemorragia, etc. Pero cuando sufrimos un golpe a este nivel, no se fractura mi base de cráneo, prefiere fracturarse el cuello del cóndilo, salvo que el impacto haya sido bien importante, que sí, he visto que se fractura base de cráneo, ¿no? Pero es más frecuente que se fracture cuello del cóndilo. Por eso se llama fractura de contragolpe. Si he recibido mi golpe, pero aquí arriba se ha producido la fractura. Tracción brusca del músculo o de los tendones, sobre todo la fractura de apófisis cigomática, lo que les decía, por tracción del músculo temporal.
Clasificación, existe una variedad de clasificaciones, pero nos vamos a enmarcar esta clasificación y vamos a ir desglosando cada una. Hablando de cavidad oral, cuando existe una fractura de la mandíbula, puede tener un compromiso de tejido blando. Importante sí, como la imagen que observamos acá. Aquí tú le haces abrir la boca al paciente, ojos cerrados, sabes que existe una fractura. Porque ves una gran solución de continuidad, un gran espacio, ¿no? El paciente prácticamente al querer morder mueve toda la mandíbula, sangra, etc. Entonces prácticamente tú sabes que tienes una fractura. Compromiso del tejido blando. Pero hay otras donde tú ves y no hay esa solución de continuidad. Si observas como si estuviera una pequeña heridita en el sí, pero haces la prueba de pinzamiento, se mueve. ¿Ves la radiografía? Habida fractura, ¿no? Entonces, las fracturas pueden clasificarse comprometiendo tejido blando o solamente el compromiso del tejido blando. Según la localización, hay que recordar todo lo que tiene nuestra mano. Cuerpo, la región dentoalveolar, ángulo, rama, apófisis, cóndilo, apófisis coronal. Solamente recordar. Si nosotros vemos este porcentaje de fracturas, el que más sufre de fractura es el ángulo, y el ángulo es área de menor resistencia, con o sin presencia de tercer molar. Si tiene tercer molar, se debilita más. Si ese tercer molar es retenido intraóseo, se debilita más. La mayoría de las fracturas que se producen de la mandíbula por extracción dental siempre se producen por el cóndilo. En ángulo. El segundo que le sigue, bueno, el cóndilo y el ángulo mandibular puede variar, puede ser primero el cóndilo, puede ser el ángulo, dependerá mucho de la cinemática del trauma, pero son los huesos, son las áreas de la mandíbula que más tienden a fracturarse. Es raro encontrar una fractura de rama, es raro también una fractura de apófisis cigomática, de sínfisis, existe, pero la frecuencia es mínima en relación a las otras localizaciones. Hay una clasificación de Dickman y Narvik en la cual clasifica en dos tipos, ¿no? Fracturas de rama y fracturas de cuerpo. Nada más, una clasificación sencilla. Este tipo de fracturas podríamos denominarlas dentro de este tipo de fracturas, por ejemplo, las de cuerpo podría ser sinficiaria, parasinficiaria, y en este caso una fractura dentoalveolar. Puede venir solo fractura dentoalveolar, puede venir fractura sinficiaria, puede venir fractura parasinficiaria, ¿no? En el caso de la rama, ya sería todas las estructuras, incluyendo lo que es ángulo mandibular. Hasta antes del tercero, todo esto para adelante es cuerpo. Lo que está por detrás es rama mandibular. Si yo les pongo, por ejemplo, un dibujo, indique las partes indique qué tipo de fractura se encuentra, y si yo pongo, por ejemplo, solo es la rayita, ustedes dirán, fractura de ángulo mandibular. Solamente se nota dónde está, porque ustedes saben qué estructura tenemos en la mandíbula. Según la dirección del trazo de fractura. Esta clasificación es más importante, sobre todo para los procedimientos quirúrgicos de reducción y fijación de estas fracturas. Según la dirección del trazo de fractura, se divide en dos tipos: fracturas favorables y fracturas desfavorables. A su vez, dentro de estas existen fracturas verticales y fracturas horizontales. Es decir, existe una fractura desfavorable vertical y una fractura desfavorable horizontal. Igual, fractura favorable vertical y una fractura favorable horizontal. Y esto se debe a la acción, uno, del músculo, que se encuentra en ese nivel, y otro, a la dirección del trazo de fractura. Como la fractura de ángulo es más común, más frecuente, imagínense este trazo de fractura. Este trazo va de adelante hacia atrás. ¿Ya? Va de adelante hacia atrás. Esta fractura, por más de que haga tracción en el músculo massetero, no se va a desplazar. ¿Por qué? Porque esto está chocando con este fragmento. Está chocando.
En cambio, bueno, esta es otra fractura favorable. Si cambio yo la dirección, digamos aquí, mi trazo de fractura viene aquí y se va aquí. Entonces, como esto está el trazo dirigido de atrás hacia adelante, mi músculo massetero lo va a poder desplazar. Entonces es importante evaluar la fuerza de contracción de este músculo. Estas son fracturas favorables de tipo vertical. Aquí tengo un tope. El trazo de fractura va acá, pero la tracción del músculo está chocando todavía con el fragmento y está evitando el desplazamiento, ¿no? Lo mismo aquí, está evitando que se desplace. Aparte de que el músculo nos ayuda y el trazo de fractura, otra cosa importante es el tercer molar. Ya se ha erupcionado en la mayoría de los casos cuando el paciente sufre una agresión y viene a consulta porque el diente se está moviendo, el diente le molesta la masticación, ¿qué es lo que hace? Va al dentista y el dentista dice, no, sáqueme ese diente, y tú ves que el diente se está moviendo, ¿sabes? Pero no indagamos cómo se ha producido, qué es lo que ha pasado, se movía antes, ha comido algo duro, no, y le sacas el diente. Y cuando le sacas el diente, esta fractura se desplaza. Entonces, cuando viene un paciente por movilidad dental, hay que saber por qué se mueve. Se ha caído, ha recibido un golpe, pidan una radiografía, porque si ustedes le han hecho la extracción y sabe que el paciente ha recibido un golpe, va diciendo, usted me ha fracturado, me parece. Por eso pidan siempre una radiografía, ¿no? Sobre todo en esos pacientes donde los ves con una cara equivótica, tal vez ha pasado una semana, ya ha bajado la inflamación, pero es importante indagar porque este tercer molar está ejerciendo tope. Tú le sacas, lo desplaza el músculo massetero. Y eso ocurre normalmente con terceros molares erupcionales. Esta es una fractura desfavorable. La dirección del trazo de fractura es más recta, no existe apoyo, por ende la contracción del músculo massetero, ¿qué va a hacer? A que se separe. Por eso esta sería una fractura desfavorable porque está bien desplazada. En cambio, en la otra imagen no estaba tan desplazada y era una fractura favorable. Nos favorece a nosotros poder unir con mini placas de titanio y poder hacer la reducción, ¿no? Entonces, en este tipo de fracturas desfavorables, cuando existe un tercer molar, a veces el tercer molar está extruido y el paciente no tiene oclusión adecuada. El paciente dice, no, me duele al ocluir mis dientes de atrás que me lo chocan. No todos los pacientes con fractura mandibular tienen mordida abierta, no todos los pacientes. Sobre todo los pacientes desdentados y fracturas por detrás de los molares, el paciente puede seguir mordiendo. O sea, no necesariamente tiene alteración en la oclusión. Pero cuando es una fractura de cuerpo mandibular sinficial, parasinficial, y si es que está muy separada, así, el paciente no puede morder. Pero si no está separada, tampoco existe alteración de la oclusión. Tú ves y el paciente dice, no, siento que se mueve. Las fracturas horizontales también pueden ser favorables y desfavorables. Esta es una fractura favorable, porque pese al trazo de fractura, la contracción del músculo unido y el dedo no lo está desplazando hacia la línea media. En cambio, esta fractura que es desfavorable, por tracción de los músculos, está produciendo un desplazamiento, ¿ya? O sea, lo favorable es, está roto su hueso, pero no está separado, no está desplazado. En cambio, aquí está fracturado, está desplazado. Por eso es desfavorable. Hay otra clasificación según Casangía y Converse que habla sobre el trazo de fractura en mandíbulas dentadas, en parcialmente dentadas y las desdentadas. Normalmente siempre puedo poner una pregunta de esta clasificación. ¿Cómo se clasifica la fractura de los molares según Casangía o la fractura del mandibular según Casangía y Converse? Entonces, pondrán clase 1. Fractura mandibular en el área donde existen piezas dentales. Es decir, este trazo de fractura que está en cuerpo mandibular tiene dos áreas, porque se ha partido el hueso.
Pero en las dos áreas, en ambos trazos, existen piezas dentales, es en un paciente dental. En cambio, en la clase 2 existe un trazo de fractura, pero en un lado del trazo no hay dientes, y en el otro lado sí. La clase 3 es en un paciente desdentado, porque no hay dientes ni en uno ni en el otro lado de la línea del trazo de fractura, ¿no? Eso es lo que nos diría Casangil y Converse de acuerdo a la presencia o ausencia de piezas dentales. Si yo les pongo esta imagen, ¿qué clase, según Casangil y Converse, de fracturas? Ustedes solo me ponen clase 2. Con dientes, fácilmente dientes, de un lado sí y de un lado no, y aquí desdentado. Una fractura mandibular en pacientes desdentados nos es más complicado, puesto de que los dientes para nosotros nos sirven como guía para devolverle a la posición al paciente. Según el tipo de fractura, bueno, fracturas simples son un trazo de fractura lineal, no existe gran desplazamiento, ¿no? Fracturas en tallo verde. En tallo verde significa que solo una de las tablas está fracturada. Y eso se produce más en paciente pediátrico. El paciente niño, con su característica de tener más tejido esponjoso, puede tener fracturas en tallo verde. Las fracturas compuestas, fracturas que están muy desplazadas, ¿no? Muy desplazadas, hay compromiso de piezas dentarias, de tejido blando, porque si existe este grado de desplazamiento, es de hecho que la encía también está muy lastimada, ¿no? Las fracturas conminutadas, múltiples trazos de fractura. Es importante hacer la determinación de cuántos trazos de fractura y hacia dónde se dirige la fractura y si hay compromiso de piezas dentarias, porque también en base a eso se hace la planificación de la cirugía o de qué opción de tratamiento le podemos dar a ese paciente. Pueden existir fracturas con cuña basal, existen fracturas a este nivel, son fragmentos pequeños, hay que retirarlos, son fragmentos grandes, hay que conservarlos, ¿no? Fracturas segmentarias, bueno, las fracturas segmentarias generalmente se consideran fracturas quirúrgicas, porque para retirar un tumor hay que hacer una fractura en segmentos, y las fracturas conminutadas, que les decía, múltiples fracturas. Ahora, considerando que el hueso mandibular tiene un nervio, un conducto por donde pasa el nervio dentario inferior y hay una emergencia de este nervio con el nombre del nervio mentoniano. Entonces, ¿el paciente tendrá parestesia o no? Dependiendo de dónde es el trazo de fractura. Si tiene una fractura en sínfisis, ¿habrá parestesia? No tiene parestesia. Si hay en parasínfisis, tampoco. Pero si esa parasínfisis empieza a este nivel y cruza, ahí sí, porque está lastimando, no lo secciona. La mayoría de las fracturas no seccionan el nervio, los aplastan, los peliscan, por ende el paciente tiene parestesia. Si tiene una fractura de cuerpo mandibular, sí, porque está el conducto. Si hay fractura de ángulo, sí, está el conducto. Si hay fractura de rama y la fractura de rama está por debajo de la espina de Spix, ¿hay parestesia? Sí, porque seguimos en conducto. Si está por encima, no hay parestesia. Si hay fractura de cóndilo o apófisis coronoides, no hay parestesia. Solamente sigan por dónde está el conducto dentario inferior, y si a ese nivel existe el trazo, puede el paciente tener signos de parestesia. Los síntomas son variados y va a depender también del grado de desplazamiento de la fractura. Por ejemplo, este es un paciente con una fractura mandibular muy desplazada, incluso cabalgada, porque prácticamente al querer ocluir, solo una pieza dentaria que no está chocada. Entonces sí tiene una mordida abierta por falta de oclusión, porque la fractura está bien desplazada, ¿no? Obviamente hay dolor a nivel mandibular, que si bien puede sentir parestesia, estar adormecido, pero existen molestias durante la oclusión, que pueden asociarse también al compromiso de piezas dentales. El paciente no va a poder masticar, existe un disconfort porque no puede cerrar la boca, la mezcla de saliva y sangre, el dolorcito es su generis de la mezcla de saliva y sangre, es lo que se siente en estos pacientes. Movilidad normal, obviamente, dependiendo del trazo, muerde
mueve la mandíbula. Edema y equimosis. El edema puede existir en piso de boca, la equimosis también puede estar en piso de boca, puede tener en la región vestibular, fuera de las otras áreas relacionadas con la mandíbula. Si alorrea, al no poder ocluir el paciente, la boquita va a tener más secreción salival. Halitosis, sí, porque la sangre y la saliva mezcladas dejan olorcito. Parestesia o anestesia, dependiendo a qué nivel se encuentra el trazo de boca. El peligro en fracturas múltiples de mandíbula es de que haga un edema importante de piso de boca. Si existe mucha inflamación en la región sublingual, la lengua lo va a elevar y la lengua se puede ir hacia atrás y obstruirme la vía aérea. Entonces hay que hacer manejo de vía aérea en estos pacientes. ¿Qué más? Hay fracturas múltiples en la mandíbula, tiene sinfisiaria, tiene parasinfisiaria y todos los músculos que están en piso están jalando por su lado a los fragmentos y eso crea inestabilidad, ¿no? Y por ende también existe obstrucción de vía aérea. Los síntomas, los signos que nos refiere el paciente, bueno, los signos que nosotros evidenciamos, maloclusión dentaria, dependiendo del grado de desplazamiento, escalón. Nosotros siempre hacemos palpación, siempre deberían palpar, intraoral, extraoral. ¿Qué toco? Estoy tocando aquí mi basal, noto así como un hundimiento o una gradita, es un escalón. Puede tener dientes avulsionados, dientes extruidos. Por ejemplo, esto es una fractura de ángulo mandibular. Fíjense que el tercer molar está fuera del plano de oclusión. El tercer molar está en el trazo de fractura. No está permitiendo la oclusión de las demás piezas dentarias porque está haciendo punto prematuro de contacto. Y al chocar al paciente le duele. Entonces prácticamente está con la boca en la vía del paciente. Si este paciente viene a su consulta, doctor, sáqueme este dientecito, me molesta, me ha golpeado y se mueve, hay que saber, se ha roto la raíz, se ha roto la corona, se ha avulsionado, está roto el hueso, parece que es una radiografía pediátrica. Porque puede moverse y estar fracturado la raíz, ¿no? Y sacar solamente la corona y ahí te compliques. Entonces, o tener una fractura mandibular, tú sacas esto y la fractura se desplaza. ¿Qué más? Las fracturas de cóndilo, cuando existe fractura de cóndilo, como no tengo soporte, está suelto este lado. Cuando el paciente abre su boca, la mandíbula se lateraliza. Abre la boca, existe lateralización. ¿Qué más? Hay un silencio condilar. Cuando nosotros abrimos la boca, tocamos el cóndilo, sentimos lo que se mueve. En fracturas de cóndilo no sientes, parece como si no se moviera, porque ya no existe movimiento con la mandíbula, el fragmento está arriba y la mandíbula solo se está moviendo. Entonces hay que hacer también palpación de articulación temporomandibular. El examen físico, igual, buscando asimetrías, buscando equimosis, hacemos pruebas de pinzamiento de la misma forma, pero a diferencia del maxilar superior, donde metíamos los deditos y hacíamos movimientos, lo que yo tengo que hacer es meter mis deditos por dentro de la boca y esto por fuera, ¿no? Y hacer este movimiento. Si yo sospecho de una fractura del cuerpo mandibular, voy a ir hacia atrás y voy a hacer este movimiento. Voy a ver si se mueve. Sinfisiaria, lo mismo, hago este movimiento. Ángulo, lo mismo, hago el movimiento. Eso se llama prueba de pinzamiento. Si siento que se mueve, después sí, ¿no? Pues, dentro de lo que es el tratamiento, bueno, tengo opciones, no solamente quirúrgicas, para poder realizar un tratamiento, considerando de que una reducción con placas es caro para el paciente y por más de que tenga seguro, el seguro no suele cubrir las mini placas. Entonces, el primer tratamiento es un tratamiento conservador, un tratamiento donde vamos a hacer una reducción a ojo cerrado, acomodarlo, y vamos a fijarlo también en un área alejada al trazo de fractura. ¿Qué significa? La mejor forma de hacer fijación es cerrándole la boca al paciente. ¿Ya? Dependerá también a qué nivel está el trazo de fractura. Normalmente en fracturas de mano, por ejemplo, de miembro superior, nos ponen yeso, ¿verdad? Yeso, ¿para qué? Para inmovilizar. No muevo mi mano y ahí mi huesito va a cicatrizar. En la mandíbula no podemos poner yeso, entonces, pero podemos inmovilizar y la mejor forma de inmovilizar es cerrándole la boca.
no mastica, no habla, no mueve la mandíbula, pues va a hablar, pero no va a mover la mandíbula, entonces este hueso va a cicatrizar. Entonces en estos casos podemos utilizar estos arquitos, se llaman arcos de Ehrlich, con alambres, arcos diseñados netamente con alambres, ¿no? O en la actualidad tenemos dispositivos que se ponen más plásticos, más nobles con la encía, porque pasar un alambre por lo que es la encía produce daño también en la mucosa gingival. O ponemos unos tornillos a este nivel, 6 tornillos, y los unimos con alambres. O sea, le cerramos la boca al paciente por 6 semanas, en el caso de fracturas de cuerpo, parasínfisis, sínfisis y cóndilo. Ángulo mandibular. A diferencia del cóndilo, la articulación tiene que tener movimiento. Si no tiene movimiento, puede ser anquilosis de ATM. Si bien en estas fracturas le cerramos la boca al paciente 6 semanas, así como 1 mes y medio, en fracturas de cóndilo solo se le cierra por 2 o por 3 semanas, porque luego tiene que hacer fisioterapia. Porque si lo dejamos mucho tiempo, se puede formar anquilosis de la articulación temporomandibular. Entonces, se le pone los arquitos, primero con ligas, porque el músculo tiene que acostumbrarse, y a las 24-48 horas, cuando el paciente se ha acostumbrado, las de ortodoncia no utilizan las guías para unas liguitas para guía canina, similar. 2 días con eso, y al tercer día le cambiamos, hacemos todo con alambre. ¿Por dónde como? Es la pregunta de ¿por dónde voy a comer? Tenemos espacios interproximales, a veces hay áreas desdentadas, tenemos un espacio retromolar, y la comida va a ingresar, pero tiene que ser una dieta entre líquida y licuada. Podemos optar a ponerle una sonda nasogástrica, es un tubito que le meten por la nariz y que llega hasta el estómago y se pasa alimentos con jeringa. Pero si el paciente tiene que ir a trabajar, no va a ir con su sonda, ¿no? Entonces son opciones que se le explica al paciente. En los casos de que no tenga dinerito, ¿no? Hay pacientes que no tienen dinero, como este muchacho que le cayó un árbol y le fractura la mandíbula, no tenía dinero, entonces se opta a estos alambres, ¿no? Podemos hacerle una cirugía con alambres, antes no había ni implantes, se ponía solo alambres, ¿no? Son procedimientos donde hay que hacer abordajes más amplios, a veces hay sechazo del alambre, hay que volver a intervenir, etc., ¿no? Por eso la mejor opción en la actualidad es ponerle placas de metal. Ahora, esto es causa mucho daño en la encía. 2, retiene muchos alimentos. Entonces, si tiene un poquito más de dinerito, por ejemplo, aquí gastará unos 500 bolivianos para comprar arcos, y aquí va a gastar unos 2.000, porque necesito estos tornillos, se llaman tornillos de bloqueo o IMF. Estos tornillos se ponen, ¿ya? Dependiendo de la fractura, si es muy desplazada, se pone uno al centro y luego se une con alambres, y ahí se inmoviliza. Este mismo procedimiento que es cerrarle la boca al paciente, nosotros le hacemos transquirúrgico. Cuando estamos operando y hay que ponerle placas, no es decir, tienes fractura, hay que unir 2 huesos, no es así. Hay que cerrarle la boca al paciente. Una vez de que sabemos que la oclusión se le ha devuelto, le fijamos, ya sea con esto, y recién le ponemos las placas. Terminamos de ponerle las placas, se les desbloquea a los pacientes, ¿no? Entonces, igual se hace si tuviera que utilizar placas. Pero si no tiene dinerito, con eso tiene que estar sus 6 semanas. La mejor opción es un tratamiento quirúrgico, un tratamiento donde podamos utilizar un material de osteosíntesis a base de lo que son mini placas o tornillos. Los tornillos dependiendo también del trazo de fractura, ¿no? Es la mejor opción. En fracturas muy complejas es siempre la mejor opción, pero a veces no todos los pacientes pueden realizar un tratamiento quirúrgico, ¿no? El abordaje es netamente por la boca, salvo que fuera una fractura de ángulo mandibular muy desplazada o conminutada, múltiples fragmentos, se hace abordaje extraoral. Si no, en la mayoría se hace por dentro de la boca, no te dejan cicatrices. Si bien existen otras opciones como fijaciones externas, pero en la actualidad no se realizan.
salvo que el paciente tenga alguna contraindicación quirúrgica de someterse, por ejemplo, a un procedimiento, se puede optar a esto, ¿no? Bajo anestesia local se ponen estos tutores para inmovilizarlos, pero en la actualidad ya no se utiliza. En caso de fracturas, por ejemplo, por herida de arma de fuego, en autolisis intento de suicidio, en la cual se dio un escopetazo y vemos que existen fracturas, pero aparte existe pérdida de tejido óseo, ¿no? En este caso igual se utiliza placas, pero hay que estabilizar porque la placa tiene que ser cubierta por músculo encía, si es por fuera, por pie. Si hay esta alteración, hay que esperar a que se cicatrice antes de estabilizar esa fractura. Y aquí vemos una fractura de contragolpe, cuando existe también un compromiso ya de la articulación. Pacientes reciben un traumatismo a nivel del cuerpo mandibular del lado izquierdo, se fractura este nivel, pero también tiene una fractura de contragolpe. Golpe directo, contragolpe. Si yo les pregunto en qué hueso se produce normalmente una fractura de contragolpe, ustedes me ponen condilomanía. Si sufre el mentón, igual se fractura con todo lo que es la región mentonial y cuerpo mandibular. Puede tener fractura a este nivel, pero también puede tener fractura. Puede no tener fractura aquí, pero hay que descartar que no tenga. Estas son fracturas de contragolpe. Y por último, lo que es la fractura panfacial. Son fracturas, según Mason, que comprometen dos mitades faciales separadas por una léfora. Normalmente las fracturas panfaciales comprometen los 3/3, tercio superior, medio e inferior. Dependiendo del grado de desplazamiento de las fracturas, pueden ser mínimas o pueden ser importantes, incluso multifragmentales. Aquí vemos fractura mandibular, maxilar, fractura de foro 1. Existe aquí también una fractura malar, con disminución, fractura de huesos propios, fractura de pared anterior del seno y trazos. Entonces compromete los 3/3. Estas son fracturas panfaciales. El trauma dentoalveolar va más relacionado a lo que es pues, la parte odontológica. Si bien ustedes saben que es un trauma dentoalveolar que puede comprometer piezas dentarias, tejido blando, en este caso encía, también estos dientes pueden tener un componente óseo, ya sea de tabla, de lo que forma el alveolo dentario, o también de maxilar. Ustedes saben la clasificación que nos da Andreasen, que realizó la modificación la OMS, no voy a entrar en detalle, pues esto ustedes llevan en varias materias, pero debemos recordar que existen lesiones de tejido dentario, que ustedes saben manejarlo cuando es una fractura de esmalte, una coronoradicular, complicada, no complicada, etc. Eso es lo que ustedes pueden resolver. ¿Cómo los resuelven? Si hay una fractura coronaria, realizando una restauración. Eso ustedes lo van a tratar. Pueden tener fracturas o lesiones, en este caso de ligamento periodontal, lo que produce las luxaciones, ¿no? Luxaciones intrusivas, extrusivas, subluxaciones o concusiones. Las concusiones, adolorido el diente, pero no se mueve, no hubo sangrado del surco gingival. Pero si hay un paciente que observa sangrado, le agarran el dientecito, su movilidad, tenemos movimientos fisiológicos, pero en este paciente es grado 1 y hay antecedentes de trauma, es una subluxación. Ya las luxaciones extrusivas, el paciente no puede ocluir porque siente que el diente choca antes del tiempo. Luxaciones intrusivas, ¿no? O las famosas abducciones. ¿Ya? De igual forma ustedes pueden tratar. Las lesiones de tejido de sostén, todo lo que es la encía, todo lo que compromete la encía y todo lo que compromete la parte del hueso, en este caso el alveolo dental. Ya sería una fractura dentro alveolar. Y en estos casos, si bien podemos utilizar férulas convencionales, pero normalmente en una fractura coronaria le ponemos su resina ya, pero cuando existe diente y hueso, el tiempo tiene que ser mayor de ferulización porque tiene que cicatrizar el hueso. Es muy importante. Que puede venir asociado una fractura dentoalveolar con una fractura mandibular o maxilar, sí.
puede presentar. En esos casos ya los procedimientos normalmente son ferulizaciones a base de resina, que es lo que más utilizamos, son férulas plásticas. Eso ustedes lo tienen en la consulta, su ácido grabador, tienen todo para hacer su lavado, su acondicionamiento, poner a su posición la pieza dentaria y posteriormente la férula. Dependiendo, ha sido una luxación extrusiva o ha sido una fractura dentoalveolar, ahí el tiempo de fijación puede demorar entre 3, 4 semanas hasta 3 meses. Recordemos que en fracturas radiculares tenemos que tener por lo menos entre 2 a 3 meses con férula, porque es fractura radicular, ¿no? Hablando netamente de fracturas dentoalveolares, lo que concierne este tema, igual podemos utilizar los arcos de Ehrlich. ¿Recuerdan estos arcos que era para cerrarle la boca al paciente? Si este paciente tiene fractura dentoalveolar, los dientes estaban a un lado del hueso fracturado, igual puedo ponerle una férula rígida, se llama. Como no, si el paciente obviamente tiene dientes, porque tiene que tener dientes estables a los lados. Si mi paciente no tiene dientes, o es en la parte posterior donde no pueda poner una férula, ni siquiera una férula plástica y mucho menos una rígida, por ejemplo aquí no tiene soporte dental y aquí tampoco, pero no quiere perder estos dientes porque el compromiso del trazo es mayor. Si yo quisiera sacarle el diente voy a tener que sacarle con hueso más, ¿no? Pues puedo crear una comunicación, etc. Y aparte que el paciente va a querer una rehabilitación. En esos casos igual se pone unas placas más finitas, más delgaditas, igual se sujeta el trazo de la. O sea, no es necesariamente una lefo o una fractura mandibular, sino son fracturas dentoalveolares donde no pueda poner una férula. Son áreas donde no hay dientes o donde los fragmentos es de gran tamaño, ¿no? En este caso tengo otra opción también. El paciente no tiene dinero, yo puedo cerrarle la boca para que choque esto, para que esto cicatrice, ¿no? Porque al chocar, al ocluir, inmovilizamos. Podemos hablar estando con la boca cerrada, así medio gangoso, sí, pero podemos hablar. Son opciones que se le da al paciente para someterse a un tratamiento y evitar, digamos, una secuela funcional y estética. Con eso terminaríamos nuestro trauma dentoalveolar. No sé si hay alguna pregunta.